les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ustedes ya lo saben, todos los jueves vamos encontrándonos para hablar de algunas temáticas que tienen que ver con las distintas circunstancias que van ocurriendo, hacer un resumen, un poco del análisis de varios temas, ¿no? Lo que pasa es que Argentina, ¿no? De pronto se hace muy complicado poder interpretar algunas cuestiones que van ocurriendo, donde terminamos de salir de la pandemia, salimos, bueno, todavía no, pero estamos en eso, por lo menos había un horizonte de semejante crisis, nos encontramos con las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que dan un resultado que termina siendo llamativo. No sé si en el resultado en sí mismo, pero sí en la diferencia que se obtuvo con respecto a la oposición en relación al oficialismo, ¿no? El golpe que ha sufrido principalmente el gobierno nacional y provincial en relación a la Fuerza Juntos en gran parte del país. En provincia de Buenos Aires, diputados nacionales han quedado a 5 puntos de diferencia, pero, digamos, en líneas generales, a nivel Argentina y particularmente en distritos claves, como por ejemplo la capital federal, la victoria ha sido contundente para Juntos con el Cambio, por el Cambio. Volviendo para Mar del Plata, o en lo puntual de General Pueyrredón, si quieren lo extendemos un poquito a la quinta sección a la cual llega este canal Universidad, podremos plantear también un escenario similar, ¿no? Con una victoria contundente de Juntos por el Cambio por sobre el Frente de Todos. Ahora, aquí en General Pueyrredón ha votado poco más de la mitad de los empadronados, un 55% han votado aproximadamente, y la tercera fuerza en cuestión, si sumamos los votos nulos, blancos y recurridos, son ellos, digamos, ¿no? Es decir, Juntos por el Cambio, Frente de Todos y voto en blanco, nulo o recurrido. Esto también hay un mensaje que deberá interpretarse, porque creo que los ganadores no son tan ganadores tampoco, y hay un enojo con la dirigencia en general. Es decir, los pisos, los núcleos duros que han tenido tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, y en ese núcleo duro no solamente hablo de los quienes militan esos sectores, sino también de aquellos que entienden que es votar en contra del otro, digamos, ¿no? Y por eso la balanza va así pendulándose en cada una de las elecciones hacia un sector u otro, porque son los con posibilidades de ganar en contra del otro. Es una circunstancia realmente difícil de interpretación y todavía estamos viendo cómo analizarla, pero lo que sí creo, lo que estoy convencido, es que el análisis que se está haciendo, por un lado, desde el sector ganador planteando que el pueblo quería república, que el tema era la justicia, que el manejo de... ¿no? Digo, me parece que no es por ahí. Como tampoco es por ahí intentar agregar un IFE o algún tipo de ayuda a las tarjetas de alimentar o un bono a la jubilación o subir el salario mínimo vital y móvil. ¿Quieren que aclaremos o por lo menos desglosemos brevemente esto? ¿Quiénes aumentan el salario por decreto? Quienes están en blanco, ¿no? Supongamos que por ese lado podría ir. Aumenta el salario mínimo vital y móvil. Hay un 40% de la población económicamente activa que está fuera del sistema que no recibe ningún tipo de ayuda con esto. Bueno, pero va al IFE. Bueno, el IFE va a ser básicamente para un tercio de los que eran antes, o sea, había unos 9, casi 10 millones de personas cobrando el IFE, ahora lo van a cobrar 3, con un monto de 15.000 pesos aparentemente, porque los anuncios están dando por estas horas. Pero en ese marco, lo que hay que decir es que también eso generará, solamente esa medida, unos 50.000 millones de pesos mensuales para el gobierno nacional, de una plata que no hay. Solamente en esa medida. Contemos el resto. Con lo cual la máquina empieza a darse vuelta para sacar más dinero a la calle. Si hoy tenemos 185 pesos por cada dólar, bueno, vamos a tener 200. Eso se va a generar una presión sobre el dólar que en algún momento, y como ya sabemos, cuando aumenta el dólar, ¿qué pasa con la inflación? Pero per se ya el hecho de poner dinero en la calle, desde una máquina que genera dinero, ya sabemos que también genera inflación. Es decir, marzo, abril, todo eso que se pudo recuperar se va a perder. Y va a ser peor. Entonces digo, ¿cuál es la solución que se da? Y supongamos que la mejora de la tarjeta alimentar, bienvenida sea, un bono a los jubilados. Digo, ¿cuánto se está oyendo el voto real de una clase media que no tiene ninguno de estos beneficios, que no le llega nada de esto, y como si fuese esto un tema económico y no de enojo, probablemente con Macri y Cristina, para hacerlo grandes rasgos? Esto es parte de lo que se votó. Y peligrosamente aparecen figuras como Milei en Capital Federal. Lo digo peligrosamente, es a cargo mío, es una opinión, ¿no? O Expert en la provincia de Buenos Aires, convocándose como terceras o cuartas fuerzas en el marco de todo esto. Peligrosamente crecen esos sectores. Digo, en el marco de también una radicalización del voto bronca hacia la más derecha y hacia la más izquierda también, porque el Frente de Izquierda también ha conseguido una importante votación. ¿Cuántos de esos votos, incluyendo los de Juntos por el Cambio y los del Frente de Todos, son votos positivos a favor de alguien? No. Prácticamente una gran mayoría de toda esta votación, que ha sido muy poca en cuanto a asistencia y en cuanto a votos positivos, se ha dado en contra de.
una vez más votamos en contra de algo. Y a todo esto, sobre si la crisis de la pandemia, sobre si las crisis anteriores, porque 6 de cada 10 chicos no comen o comen mal en los barrios marplatenses, porque los barrios no cambian ninguna actualidad, porque no tienen ninguna actualización, no tienen ninguna mejora, siguen siendo los mismos problemas de siempre, porque la inflación sigue siendo galopante, porque los sueldos no alcanzan, porque el laburante está viendo cómo hace para pagar un alquiler de 30.000 pesos por mes, digo, cuando los sueldos son de ese monto en muchos casos. Digo, mientras todo esto que venía de antes, y cuando hablo de antes no lo llevemos para el lado de Macri, venía de antes, ¿no? Argentina no crece desde el año 2011, y fue simplemente porque tuvimos un lapso de 6-7 años durante el gobierno de Néstor Kirchner y un poquito más que nos permitió hacer un crecimiento sostenido, digamos. Pero después de eso, siempre en caída. Digo, o sea, los problemas no son de ahora ni de un gobierno, ni de uno de estos sectores que están en pugna como hegemónicos. Digo, mientras todo esto ocurre, renuncia a la mitad del gobierno. Se quiebra la fuerza, la alianza dirigente gubernamental del gobierno nacional. Se quiebra el frente de todos. Una jugada que ya no se entiende. A mí lo único que se me ocurre es déjense de joder, ¿no? Ya no se aguanta más. Y si el voto había una forma de entenderlo, una de las formas de entenderlo era que había un hartazgo. Esto cansa mucho más. Hay millones de personas en el medio de una situación, de una interna política, y tienen que tener la responsabilidad suficiente como para gobernar de la mejor manera posible y traer soluciones de fondo que siguen sin aparecer, ni con unos ni con los otros. Ojalá que esto se empiece a entender, es lo que venimos diciendo. Hay una grieta bien grande, ¿eh? Y no es entre Juntos por el Cambio en frente de todo. La grieta bien grande es entre lo que está pasando en la realidad de la mayoría de los argentinos y la dirigencia política está cada vez más alejada de una necesidad de cambio real, que es lo que se ha planteado dentro de las PASO 2021. Si les parece, presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y dentro de esos problemas que venían de antes y que son prácticamente históricos en Argentina, tiene que ver con la situación de la energía y particularmente el tema eléctrico, ¿no? Donde se van sucediendo, más allá de las facturas, que incluso es un tema también que queda pendiente para debatir, o también lo podemos hablar en esta entrevista, pero también quedan los problemas de los trabajadores y algunas cooperativas, sobre todo, que son abastecedoras en varios sectores de esta región que cubre el canal Universidad. Yo tengo el gusto de saludar al referente del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Sebastián Farías. Sebastián, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Nicolás. Gracias a ustedes por este espacio. Bueno, Sebastián, contanos un poco acerca de la situación que se está viviendo. Hay un conflicto grande principalmente con las cooperativas en la zona, ¿no? Sí, tienen consecuencia estos conflictos con lo que vos decías, con el análisis que hacías al principio, ¿no? La falta de política, la falta de inversión, la falta de un rumbo, en este caso energético, hace que la situación de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires estén pasando por una situación crítica, ¿no? Donde no pueden hacer inversiones, donde están ajustados con sus tarifas, con subsidios. Bueno, en realidad sin tarifa y sin subsidios, como ha hecho el 2019 hacia aquí, hasta estos días, eso le ha imposibilitado desarrollarse a las cooperativas. Y que se entienda bien, ¿no? Porque nosotros bregamos por una energía que esté al alcance de todo, que sea un bien social y no una mercancía. Nunca hacemos lobby por las empresas para que se adecúen las tarifas, sino que hay que tener una realidad, ¿no? Los números que ingresan y que egresan de la cooperativa y sobre todo que hay un trato de desigualdad, discriminatorio hacia las cooperativas, como no es el mismo trato hacia las distribuidoras o a los grandes mercados que manejan la energía, ¿no? Eso hace que estemos discutiendo muy atrasados los salarios, que tengamos problemas con las paritarias, como dije recién, con acuerdos que normal y habitualmente hacen al desarrollo de la relación del trabajador con las cooperativas o con la empresa. O sea, la situación es preocupante porque también está la baja cobrabilidad, la poca inversión, un sistema energético que está pasando por un mal momento, ¿no? Sí, seguramente. ¿Cómo funcionan estas cooperativas? Porque acá en Mar del Plata hay algunos casos
puntuales en General Pueyrredón, pero digo, más tienen incidencia sobre todo en algunas localidades de la zona. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Le tienen que comprar a EDEA esa energía para poder distribuirla? ¿Cómo funciona esto? Exactamente, cuando nosotros decimos que es un trato desigual, un trato discriminatorio hacia las cooperativas, es porque en épocas del anterior gobierno hubo un desfasaje tremendo en el cual se le autorizó a las distribuidoras un aumento de 2.000, 2.400, 2.800%, pero no fue trasladado a las cooperativas que tenían 400, 500, 600% de aumento, ¿no? Y a su vez deber comprarle al mercado y bueno, eso generó, por un lado, afortunado, porque no se le asfixió tanto al usuario o lo que es la dependencia de EDEA, que acá se llama el cliente, pero también llega un momento que se creó un desfasaje que es insostenible, ¿no? Una brecha muy grande, lo que vos comprás y lo que vos podés distribuir o vender. Seguramente. ¿Y la situación con EDEA cómo está? Digo, pasó la pandemia, digamos, el tema de la contención que hubo con respecto al aumento de las tarifas de servicios públicos por parte del gobierno, la queja por parte de las empresas, en las distribuidoras también se notaba esto. Digo, ¿cómo ha sido la situación y cómo están ustedes con la situación con la empresa distribuidora? No, la relación con EDEA sigue siendo la misma de siempre. Nosotros denunciamos la falta de inversión, nosotros denunciamos su rol privatizador, donde su principal causa en el mercado tiene que ver con la recaudación y no tiene que ver con la inversión, ni la garantía ni cumplimiento, como marca el marco regulatorio, ¿no? En su pliego de concesión, ese desconocimiento que lo hace desde de servicios, de inversión y de la cantidad de trabajadores que tienen que estar convencionalizados. Esto fue en el 98 y el día de hoy, finalizando su ciclo, sigue con incumplimiento. Además, avanza. Tenemos un conflicto con González Chávez, que va a ser un disparador en otras localidades, que intentan cerrar el local o el local comercial para llevarlo todo a la virtualidad, ¿no? Uno entiende que hay que adaptarse a nuevos medios, a nuevas formas, a la tecnología, pero que eso no signifique cerrar, que no signifique achicar servicios ni achicar la planta de los trabajadores en las localidades. O sea, si nosotros hacemos esta narrativa, es casi similar a la que venimos haciendo años anteriores, donde se discute, la única discusión que hay para la empresa es dónde poder recaudar más con el menor costo posible. Sebastián, digo, como un poco de conclusión de lo que venimos hablando y estos minutos que agradecemos que nos brindes, digo, hay problemas con las cooperativas que abastecen a varias localidades, incluso en Mar del Plata hay zonas que tienen sus cooperativas y que hacen un esfuerzo muy grande. Hay problemas de falta de inversión por parte de la empresa distribuidora, según lo que nos estás contando. ¿Estamos en una situación en la que podríamos plantear una situación de crisis en el marco de lo energético con la electricidad? Sí, esto se agrava también lo que es el sin rumbo o indefiniciones a nivel nacional, ¿no? No está terminada la obra de interconexión, no estamos teniendo problemas en la generación por la sequía, digamos, tenemos muchísimas cuestiones que este gobierno tendría que empezar a dar este tipo de respuestas, y a esto hace que en nuestra región, jurisdicción, la falta de definiciones, subsidio, una regla clara para el avance de la energía o de su sistema energético, esa falta de inversión va a llegar a un momento que va a colapsar. Y esto hay síntomas en la jurisdicción, en las cooperativas, donde cualquier temporal puede dejar muchísimo tiempo sin energía a grandes sectores de las localidades. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Hemos venido de un apagón grande hace un par de años. O sea, eso a la clara, como lo había anunciado José Rigani, es claramente una falta de inversión. O sea, nada ha cambiado desde las denuncias normales y habituales que se hacen acá, desde las grandes fallas que ha tenido el sistema energético hace un par de años, nada ha cambiado. Ahora no solamente alcanza con los cambios de sus secretarios, como ha pasado en la salida de Basualdo, con la aparición de Martínez, sino hay realmente una decisión política de darle un rumbo claro a este sector que es muy importante para la sociedad.
Seguro. Digo, tenemos un verano que parece que va a ser muy bueno, por suerte, después de la pandemia, por distintos motivos, el dólar, la complejidad de salir al exterior, varios temas que tienen que ver con una posibilidad de que Mar del Plata sea capital del turismo nuevamente, en una situación muy favorable en cuanto a este sentido. ¿Podemos tener algún tipo de problema con el servicio eléctrico en torno a la cantidad de consumo que vamos a tener aquí en la zona? No están dadas las garantías. Yo no quiero hacer una premonición mala, ¿no? Pero no están dadas las garantías. Con este rumbo, con esta falta de inversión, nada es definitivo, nada garantiza que el servicio que esté en óptimas condiciones y que pueda garantizar la alta capacidad que uno espera que tengamos por esta zona, ¿no? Gracias, Sebastián, por estos minutos. Un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes. Ahí estaba el referente del sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, haciendo una referencia a otra de las crisis que tenemos, que tiene que ver con lo energético, con la falta de inversión, con un interconectado que no se termina de hacer nunca por distintos tipos de negociados, perdón, de situaciones que se han dado en el marco de la interrupción durante varios gobiernos, y que finalmente eso nos potenciaría y nos daría una tranquilidad que ahora no tenemos para las próximas vacaciones de verano, en la cual se espera que venga mucho turismo. Vamos a una pausa, quédense que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Comenzamos un nuevo bloque y como siempre vamos a hablar de economía. Más que nunca la política y la economía están mezcladas por estas horas. Todo es lo que está ocurriendo en el gobierno nacional con este quiebre y la renuncia de ministros. Pero para hablar de economía y también para hablar de política y economía está el licenciado Roberto Manuel Ortega. Roberto, buenas noches. Buenas noches, Nico. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿Todo ¿vos? bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. ¿Cómo explicamos todo esto, Roberto? Arreglate como puedas, sería la frase. Qué pregunta, ¿no? Claro. Sí, es muy complicado. Bueno, vamos a primero a plantear lo que dijiste vos recién, ¿no? La política y la economía siempre están vinculadas. Teníamos para hablar hoy las consecuencias de las elecciones, claro, pero de lo que había pasado el domingo. Entre el domingo y hoy hay prácticamente un abismo, dado el quiebre que había en el gobierno, que es muy complicado de explicar desde lo conceptual, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son las consecuencias. La primera consecuencia de la política y la economía es que una persona que no tiene poder político no puede tomar decisiones económicas. Este es el primer problema que va a haber en la Argentina a resolver en las próximas horas. ¿Cómo se reconstruye el poder político para poder tomar decisiones económicas? En este sentido, es una incógnita lo que va a pasar, pero sí cuáles son las repercusiones que va a haber, se pueden más o menos plantear y vamos a hablarlas ahora. Lo segundo es que justo en el medio también cayó que la Argentina tiene plazos legales constitucionales. Ayer era el plazo legal de presentar el presupuesto a nivel nacional y tuvieron que presentar un presupuesto que es parte del quiebre. Yo creo que gran parte, ahora lo vamos a tratar de explicar, de todo esto que pasó, independientemente de la elección, es lo que contiene el presupuesto. El presupuesto es un presupuesto orientado a poder acordar con el Fondo Monetario Internacional y claramente, digamos, dentro del gobierno había una discusión en torno a eso y que hoy ya queda, antes de ni siquiera empezar la discusión, digamos, totalmente atrás mano. A ver, ¿qué dice el presupuesto en términos generales? $1 en diciembre del 2021 a 131 pesos,
del 2022 a 131 pesos, es decir, una devaluación cercana al 30%, una inflación del 33%, un déficit fiscal de aproximadamente el 3,5%, que sería más bajo que el de este año, y una financiación ya más orientada que sea por financiación vía toma de deuda en pesos, como le gusta a Guzmán, y no vía financiación por el Banco Central. Esto en el conjunto lo que implica, digamos, que ya está desactualizado porque hoy ya todas las expectativas económicas, yo creo que nadie puede pensar un dólar a 131 oficial, estoy hablando inclusive para dentro de un año, nadie puede estar pensando en una inflación del 33% para dentro de un año, y nadie puede estar pensando de que el déficit fiscal, si se toman todas las medidas que supuestamente hoy van a tomar, o en estos días están tomando respecto, digamos, del IFE, de un par de cuestiones que están anunciando, va a tener una repercusión mucho más grande en el déficit, salvo que hagan un ajuste monumental. Entonces, este planteo ya quedó desactualizado. Entonces, el primer problema es que no tienen poder político. Segundo planteo es que no tienen, digamos, un presupuesto para llevar adelante el año que viene que sea más o menos consensual. En todo esto, el problema que tenemos es que la gente que toma decisiones en la economía, todos, desde el más pequeño, que es un señor que va a comprar a un supermercado o que tiene que decidir si pone un plazo fijo o no, hasta una empresa que tiene que decidir una inversión en millones de dólares, no tiene un esquema o un parámetro para poder decidir para adelante. Y esto frena la economía. Entonces lo que vamos a tener es probablemente que también en el presupuesto hablaban de un crecimiento de un 4%, un crecimiento mucho menor al que está planteando el presupuesto, y esto va a complicar mucho la economía del 2022, y creo que hay que ver también cómo se deciden ciertas cosas para ver cómo llegamos a noviembre, que todo el mundo decía, bueno, vamos a ver qué decisiones se toman en noviembre. Bueno, la pregunta es cómo llegamos a noviembre, porque un gobierno totalmente desarmado va a impactar seriamente en una fuerte, digamos, distorsión, sobre todo en el mercado cambiario, en el mercado financiero. Roberto, hay 3 caminos posibles, me decía ayer un analista político muy certeramente, 2 me decía principales. Uno es que Alberto ceda ante la presión del kirchnerismo y termine convirtiéndose en lo que todos suponen que termina siendo, que es una falta de poder manejado desde otro lugar. La otra es un posible rearmado, ¿no?, del propio gobierno. Y la otra es irse, digamos, que esperemos que eso no pase, digamos, se la dejamos fuera, digamos, no es una posibilidad. Digamos, en cualquier caso queda sin poder el presidente. Digo, ¿qué repercusión tiene lo que ya ocurrió? Es decir, esta fractura que le ha hecho el kirchnerismo al frente de todos y que ha soltado la mano y dejado solo a Alberto Fernández. Ya la consecuencia la tiene igual, digamos, ¿no? A ver, lo que uno puede analizar de eso es esto. Acá hubo renuncias que no fueron renuncias, ¿no? Digamos, los papeles no dicen yo renuncio indeclinablemente, dice claro, yo renuncio y veo que usted tome la decisión. Lo que está pasando es que le están diciendo, mirá, todo el mundo tiene que poner la renuncia y los que faltan son los que yo quiero que se vayan y que no están. Entonces, si el presidente termina diciéndole, por ejemplo, a Guzmán, usted se tiene que ir, que es uno de los cuestionados, junto con Culfas y alguno más, de parte del kirchnerismo duro, esto lo que va a traer es que se queda sin poder el presidente. Digamos, eso es muy malo para cualquier democracia. Para Argentina, que es una democracia hiperpresidencialista, es muy grave, extremadamente grave. La segunda opción es, como dijiste vos, es que renuncie directamente. Yo realmente no creo que renuncie, no creo que tenga la posibilidad de hacerlo, porque no hay marco jurídico para hacerlo. Y yo creo que si renuncia, que eso podría implicar llegar hasta la presidencia de la Cámara de Diputados para que termine sumando masa. Yo no la veo a Cristina asumiendo, porque a ver, la cuestión constitucional tendría que terminar en Cristina y después recién en Massa. Entonces, eso generaría un ruido terrible, yo creo que tampoco puede pasar. El problema de todo esto es que la única opción que queda, que es que sigan todos para adelante con algún cambio en el gabinete, va a quedar un gobierno sin ningún poder y con 2 personas que no se hablan. Esto me hace acordar, pero al revés, la situación Cobos-Cristina. Claro. Y esa situación Cobos-Cristina generaba un problema, digamos, de forma casi, porque Cobos era una persona sin poder y que manejaba el Senado y que, salvo en la 125, era una persona de que no tenía mucho para hacer. Ahora,
acá se da una situación donde tenés un vicepresidente que maneja prácticamente todos los diputados, que maneja gran parte de los senadores y que maneja la estructura política del PJ. Esto implica, digamos, de que no pueden estar peleados sin hablarse durante 2 años. El viejo axioma político que el poder no se tiene, sino que el poder se ejerce, ¿no? Digamos, que la que ejerce el poder es la vicepresidente, digamos, ¿no? Exactamente. Acá hay un problema de ese estilo que lo sabíamos de hace 2 años. El problema que lo que hizo la elección fue desnudar, digamos, lo que todo el mundo sabíamos, y en este momento le están pidiendo algunas pruebas que él no las puede dar en términos, digamos... y le dijo que no la quería dar, porque en la charla que tuvo en Olivos con la vicepresidenta dijo que no, directamente. Y esto es las consecuencias también, ¿no? Son las consecuencias esto, digamos. Acá se está haciendo algo muy parecido a lo que hicieron, no me acuerdo, creo que era el gobernador Sosa, ahora me olvido, en Chubut, que se hizo algo parecido, donde le sacaron todos los ministros y terminó renunciando Sosa y asumió, ahora no me acuerdo la persona que asumió en ese momento. Pero acá están planteando algo parecido, con la diferencia que no somos una provincia, que estamos hablando de la nación y que están discutiendo una interna que debería discutirse puertas adentro, digamos, hacia afuera de la Argentina, con todas las consecuencias que recién decíamos en términos económicos. Seguramente. Roberto, digo, el futuro es incierto en ese aspecto. Y retomando un poco la pregunta y yendo a lo económico, ¿se ven las consecuencias de eso ya por el movimiento mismo, más allá de cómo resulte? Mira, ayer, por ejemplo, el dólar, lo que había bajado los primeros días después de la elección, volvió a subir y se acomodó de vuelta al nivel que estaba previo a la elección. La bolsa, digamos, estuvo bajando en todo lo que son acciones nacionales, subiendo en CDRs. ¿Esto qué significa? Acciones nacionales te dice, digamos, son todas cuestiones que están en pesos, ¿está bien? Y que claramente están en pesos y siguen en pesos, salvo algunas acciones que están también en Nueva York. Los CDR son acciones de Estados Unidos que se venden en Argentina en pesos. Pero cuando están subiendo estas acciones porque estamos pensando que el dólar va a subir, ¿está bien? Porque, como tiene una correlación directa, si estamos hablando, perdón que diga una marca, de la acción de Coca-Cola, Coca-Cola si vale $5 en Estados Unidos va a valer $5, porque si acá el dólar sube, claro, debería subir. Bueno, se dio esas 2 señales, que son señales chiquititas, no fueron grandes señales, pero el mercado yo creo que va a tener una gran turbulencia de acá para adelante, y ya veníamos complicado, va a venir un poquito más complicado todavía. Gracias, Roberto. No, por favor. El licenciado Roberto Manuel Ortea y la economía. Nosotros no tenemos más tiempo, así que con todo prolijito, así ordenado como le estamos planteando, los esperamos la próxima semana. Que tengan una buena semana. La verdad, mi hijo decía cuando cerraba sus programas que le vaya bien a todos, ¿no? Ya estamos cansados de esperar que nos vaya bien a todos, la verdad, ¿no? Cuesta bastante encontrar un poco de tranquilidad. Y no digo tranquilidad porque siempre hay movimiento, pero por lo menos un poco de estabilidad en un país como el nuestro, donde aparentemente ciertos sectores de la clase dirigente les parece que pueden hacer lo que quieren, llevándose puesto a todo un país, total, da lo mismo, ¿no? Estas cuestiones, total, hay un cierto sector de seguidores que le van a seguir poniendo el voto. Lamentablemente esto está ocurriendo en la Argentina, lamentablemente estamos viendo las consecuencias, y consecuencias que, incluso mejorando esta situación, van a seguir ocurriendo y van a traer, lamentablemente, no buenas noticias para todos nosotros. Que tengan una buena noche, que tengan un buen fin de semana, una buena semana, y el jueves que viene nos reencontraremos aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenas noches. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.